Aleluya. Cuando hablamos, no estamos hablando de la palabra de un hombre, ni de la palabra de alguien que sabe mucha filosofía, sino de la palabra viva, la cual es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra que Dios quiere que cada hijo de Él tenga plasmada, escrita en su corazón. Alabado sea Dios, porque cuando esta palabra está en nosotros, bendito sea Dios, no nos deja sin fruto. Es decir, que la palabra es viva y ella proyecta la vida de Dios en nosotros, de manera que cuando se quiere levantar cualquier situación en contra de nuestra relación con Dios, la misma palabra por el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace entender el camino que debemos tomar. Aquí el salmista, bendito sea Dios, aquí no dice que el salmista escribió esto. No podemos decir que fue David, pero fue un salmista que escribió esto, porque los salmos están escritos por diferentes personas. Él hace, bendito sea el Señor, como un signo de interrogación o de pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Cuando hablamos de joven, podemos hablar de alguien que tiene poca edad en la vida, pero también de personas que tienen una edad mayor, pero también tienen poco tiempo en el Señor, que tienen poca madurez, que tienen poco conocimiento, que tienen poca fuerza para poder permanecer en Dios. Bendito sea el Señor. Y aquí él mismo, bendito sea Dios, cuando hace la pregunta, él mismo responde, dice: con guardar tu palabra. Jesús dice en el libro de Juan, dice él: guardad mis mandamientos. Alabado sea Dios. Y yo rogaré al Padre para que envíe al otro Consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. Es decir, que en este mundo que vivimos de pecado, de maldad, de tentaciones continuas, bendito sea Dios, de lo que el mundo ofrece a cada día. El mundo está siendo actualizado continuamente para de una u otra manera Satanás, el diablo, la serpiente antigua, hacer que aquellos, bendito sea Dios, que han sido llamados por el Padre, bendito sea Dios, saquen los pies del Evangelio, se aparten poco a poco. Y hay muchos que, bendito sea el Señor, poco a poco van siendo engañados por el enemigo. El enemigo comienza a ministrarle a través de los programas televisivos, a través de algunas páginas de internet que no tienen que ver nada con el Evangelio, a través de los amigos, bendito sea Dios, que se desenvuelven alrededor de nosotros en el trabajo, en el estudio, con los que conocemos, bendito sea Dios, con los familiares que no conocen a Dios. Pero el enemigo, de una manera u otra, él comienza a proyectar su obra de maldad para que de una u otra manera seamos contaminados. Pero cuando alguien tiene el conocimiento de la palabra y hace como dijo Jesús, Jesús le dijo a los judíos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros leemos la palabra, la escudriñamos y permitimos que entre en nuestro corazón, permitimos que nuestra mente, bendito sea Dios, piense, medite continuamente en ella, entonces esa palabra crea un poder tan fuerte en nosotros, que nosotros vamos creciendo de menor a mayor, y vamos creciendo de manera que lo espiritual en nosotros se va ensanchando, y el hombre terrenal, el hombre carnal va muriendo. Estamos viviendo en una guerra continua. A cada momento, a cada instante se levanta el enemigo, se levanta el mundo, se levantan los deseos de nuestra propia carne, la concupiscencia, para querer arrastrarnos a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Bendito sea Dios. Y muchas veces estas personas que amamos, bendito sea Dios, ellos mismos nos convidan, nos invitan a hacer cosas que no son agradables a Dios. A veces los ojos de los hombres se van afuera al ver algunas personas que proyectan una felicidad, bendito sea Dios, que parece verdadera, pero que es una felicidad que realmente no es verdad, porque dentro del alma y dentro del corazón están llenos de tristeza, llenos de angustia, llenos de amargura, llenos de opresión del diablo y de depresión. Bendito sea Dios. Y aquel que no está anclado en la palabra de Dios, de repente siente que sus ojos son tentados, y entonces le pasa como a Eva, que cuando el enemigo le dijo que comiera del árbol que estaba en medio de la ciencia del bien y del mal, y al ver que era codiciable a la vista y sabroso al gusto, ella tomó. Yo no sé si a usted el enemigo le ha estado tentando, si el enemigo ha querido hacer que sus pies se salgan del camino de Dios. Bendito sea Dios. Y posiblemente usted que me escucha, que es joven, usted posiblemente diga: bueno, la lucha de los jóvenes no es igual que la lucha de los ancianos. Quiero decirle que la lucha es igual. Porque no hay un diablo joven ni un diablo viejo. El enemigo es el mismo, y él vino a hurtar, a matar y a destruir. Él vino a acabar con el hombre, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y el diablo no puede tocar a Dios. Entonces quiere destruir la semejanza de Dios en tu vida, quiere hacer que te postres delante de él. Él busca una adoración de cualquier modo. No
presenta delante de Él o cuando se postra, sino cuando nosotros nos rendimos a las cosas del mundo. Amén. Así es, Señor. Aleluya. Por eso dice la palabra que Él es el príncipe de este siglo. Es decir, que Él es que gobierna en el mundo, en aquellos que no sirven a Dios, en aquellos que están, bendito sea Dios, que son incrédulos, que no le resplandece la luz del Evangelio de Cristo, porque Él mismo ha cegado el entendimiento de ellos. Señor, aleluya, Jesús, gloria a Dios. Es decir, que hay una batalla continua. Sí, amén. Y en esta batalla continua el cristiano no puede estar desarmado. No, Señor. Él necesita armarse de toda la armadura de Dios. Porque cuando estamos armados con toda la armadura de Dios, entonces podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice la palabra que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú permites que Él entre, Él no va a tomarte pena. Si le abres un portillo, Él va a entrar y va a querer destruir tu vida. Va a querer acabar con tus sentimientos, con tus emociones, con el propósito que Dios tiene contigo, con las cosas que Dios te ha hablado, con las promesas que hay en tu vida. Dios da promesa al hombre, le habla la palabra y le dice que Él quiere hacer cosas grandes con él, pero el hombre tiene que poner de su parte, debe cumplir con Dios, debe guardarse para Dios, debe entender qué tiene que hacer para guardarse para Dios sin mancha en este mundo. Sí, Señor, aleluya. Dios, santo. Cuando el apóstol Pablo comienza a hablar de las armaduras de Dios, Jesús. él menciona una sola arma Sí, amén. que es de defensa y se llama la palabra de Dios, la cual es la espada del Espíritu. Cuando alguien no conoce la palabra, cuando alguien no escudriña la palabra, cuando no tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios, entonces vive como un cristiano desarmado. Amén. Así es, Señor. Amén, mi Dios. Es como alguien que nunca anda con Biblia, Amén. Así es, Señor. que es cristiano pero nunca usted lo ve con Biblia. Bendito eres Dios. A veces el enemigo quiere provocar que a las personas le dé vergüenza andar con Biblia, Así es, Señor. porque cuando usted anda con Biblia, los demás, los que le rodean, saben que usted es cristiano. Amén. Así es, Señor. Y es lamentable que tenemos muchas personas en este tiempo que cuando se encuentran en momentos que la carne le está llamando, cuando le dicen bendito sea Dios que son cristianos, ellos dicen no, yo visito la iglesia, Señor, amado Dios, Jesús. porque no tienen un compromiso con Dios. Amén. El enemigo los ha tentado y los ha engañado, le ha lanzado su dardo de fuego, el cual la palabra dice que son los dardos de fuego del maligno, y estos dardos hay que apagarlos con el escudo de la fe. Es decir, que cuando nuestra fe está activa en Dios, tenemos confianza en Él, sabemos realmente a quién le servimos, entendemos realmente que fuimos llamados a una salvación tan grande y que si descuidamos esta salvación tan grande, podemos ir a un lugar de tormento eternamente. Entonces nosotros nos apegamos más de Dios y no importa lo que diga el diablo, no importa lo que digan los amigos, no importa lo que digan nuestros vecinos, no importa lo que diga la familia que no conoce a Dios. Usted y yo estamos seguros que le servimos a un Dios vivo y de poder. Amén. Y a este Dios vivo y de poder que le servimos, Él es poderoso para guardarnos. Gracias, mi Dios. Aleluya, Jesús. Gloria a ti, Señor. Cuando Él está hablando de que con qué limpiará el joven su camino, es decir, que delante del camino del joven hay muchas cosas que son sucias, Sí, sí, amén, mi Dios. que son malas, Jesús. que son perversas, Sí, amén, mi que Dios. contaminan la carne, Señor. que contaminan el espíritu, que pueden crear una actitud de iniquidad dentro del corazón del hombre, que pueden hacer que su corazón se aparte y se despíe, se incline a cosas que Dios no quiere que se inclinen. Cuando el corazón del hombre, bendito sea Dios, se inclina al pecado, entonces el hombre lo que hace es que vive una vida de pecado continua. Aunque él quiere refrenar el pecado, no puede, porque se ha metido dentro de su corazón. Por eso Jesús le dijo a los judíos que lo que entra por la boca no contamina el cuerpo, sino que lo que contamina el cuerpo es lo que sale del corazón, porque lo que entra por la boca va al baño. Amén, así es, Señor. Jesús dice que va a la letrina, Amén, así pero yo digo que va al baño, Amén, mi porque Dios. estamos en unos tiempos más avanzados. Señor, amado Jesús. Gloria a ti. Esto no contamina a nadie. Ahora lo que contamina al hombre es lo que entra al corazón. Ahora vamos a preguntar por dónde entra lo que llega al corazón. Lo que entra al corazón entra por la mente y entra por los ojos, entra por los sentidos, por los deseos del hombre. Pero cuando usted está guardado en Dios, cuando está armado con el yelmo de la salvación, cuando tiene el escudo de la fe en la mano y tiene la espada del Espíritu, está armado en Dios. Cuando el enemigo se levanta en tu contra y quiere traer una actitud de pecado a tu vida, quiere traer algo que viven los del mundo, entonces usted lo que hace Señor, amado Dios. es que usted le dice al diablo: no quiero tu tentación, Amén, así es, Señor. no quiero la trampa que me estás dando. Sí, mi Dios. Igual con José, Señor. que dice la palabra que la mujer de Potifar lo incitaba a pecar. Amén.
Y este muchacho era un joven. Así es, mi Él no tenía mucha edad porque él era uno de los niños más pequeños. Bendito sea Dios de Jacob. Amén. Así es, Señor. Solamente Benjamín era más pequeño que él. Señor, Y lo vendieron por envidia. amén. Cuando alguien, Dios tiene propósito con él, la envidia del diablo se levanta. Sí, Señor. Y es posible que haya personas que lo quieran vender, Señor. que quieran acabar con él porque ven un futuro poderoso en su vida. Oiga, si eso es alguien que posiblemente está a tu alrededor que hace eso, ¿qué no hará el diablo para destruir el propósito que Dios tiene contigo? Por eso es que el evangélico tiene que vivir, bendito sea Dios, no solamente el momento. El evangélico tiene que vivir el momento y el futuro en Dios. Es decir, que tiene que vivir en Dios soñando lo que va a recibir de él. Gracias, Señor. Usted no solamente va a vivir lo que está viendo, usted va a vivir cosas poderosas en Dios, pero tiene que guardar su corazón, tiene que limpiar su camino, es decir, tiene que tomar una escoba espiritual y comenzar a limpiar, a quitar todo aquello que usted sabe, que usted entiende, que usted reconoce que a Dios no le agrada, porque todo el mundo sabe lo que a Dios no le agrada. No importa la edad que tenga. Cuando yo tenía como 10 años, yo sabía lo que estaba mal y lo que estaba bien. Yo sabía cuando una palabra estaba mal dicha y cuando yo tomaba algo que no era mío. Señor, aleluya, Jesús. Es decir, que la Biblia dice en Apocalipsis Señor, amado Dios. que delante del gran trono blanco van a estar chicos, grandes y pequeños. Amén, Señor. Hay mucha gente que dice que los niños no se pierden, pero son esos niños así. Amén, así es. Pero ya un niño después que tiene 10 años tiene conocimiento de lo que hace y tiene que buscar la manera de que su camino sea guardado, de vivir en una actitud de temor a Dios. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia. Cuando alguien es inteligente de verdad, se aparta del mal. Aunque otro quiere inyectarle el mal, es lo que hace que si el otro no quiere cambiar, se aparta de él. Porque él tiene un compromiso con Dios, él tiene una visión clara. Él sabe para dónde va, él sabe por qué está caminando en el evangelio. Él sabe que un día hay una recompensa para aquel que vive en Dios. Y aquel que se aparta de Dios, entonces un día la recompensa va a ser de castigo eterno. Por eso es que la Biblia dice en los salmos que Dios está irado todos los días con el impío. Amén, así es, Señor, aleluya. Cuando yo era impío vivía asustado. Señor. Cuando me subía en una micro, pensaba que si tenía un accidente y me mataba, me iba a llevar el diablo. Amén, así es. Porque cuando hay conocimiento de la palabra, cuando usted escudriña la palabra, a usted nadie le mete gato por liebre. Amén, así es, Señor, aleluya. Usted sabe realmente lo que tiene que hacer porque es un compromiso personal. El compromiso de una persona ser cristiano no es que el pastor me está mirando, no es que el hermano anda conmigo, es que usted donde quiera que anda, usted sabe que Jehová está con usted, que los ojos de Dios te están mirando, que los ángeles de él que miran siempre su rostro van contigo y tú te vas a guardar porque tú quieres serle fiel a él y quieres ver su gloria. En ti tiene que nacer un deseo, en nosotros tiene que haber un deseo de ver la gloria de Dios continuamente, de que el poder de su presencia, su Espíritu Santo que no habita en templos sucios, tiene que manifestarse en nosotros. Pero para eso tenemos que limpiar nuestro camino. Para eso tenemos que limpiar nuestra manera de hablar que no es agradable a Dios. Tenemos que limpiar nuestra manera de pensar con el pensamiento negativo, con el pensamiento inicuo, incircunciso. Se mete en nuestra mente. Hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Jesús habla del corazón. Porque en el corazón, cuando usted ve algo que le gusta, Señor, aleluya, mi Dios. usted discierne inmediatamente Sí, Señor, amén. si le gusta y es de Dios, Señor, o si a la vez no es de Dios también. bendito eres Dios. Y la responsabilidad que usted tiene Señor, amado. de dejarlo pasar al corazón, Bendito o de ahí mismo de la mente decirle fuera en el nombre de Jesús, que esto no me conviene. Gracias, Señor. A usted Dios le da el libre albedrío. Amén, mi Dios. Santo eres Jesús. Dios le da la autoridad para que usted anhele Señor. echarlo fuera o que entre adentro. Sí, así es, Señor. La mente es como un colador, Así es, mi Dios. porque ahí es que Satanás envía los dardos de fuego. Sí, Señor, amén. Cuando se habla de dardos de fuego, son unos dardos venenosos. Amén, así Que si es. usted deja que llegue al corazón, de repente usted comienza a sentir un deseo que no sentía. Amén. Y usted mismo comienza a preguntarse y a decir, pero ¿de dónde me salió esto? Así es, Señor. Porque amén. yo amo a Dios. Así es, Y este mi Dios. deseo, ¿a dónde se me metió? ¿De dónde salió? Sí, Lo que pasa es que viste algo a través de la televisión que te gustó y que a Dios no le agrada. Amén. Y lo dejaste entrar al corazón. Sí, así es, Señor. Y cuando lo dejas entrar al corazón, entonces comienza a provocar que ese veneno se riegue completamente. Y de repente comienzas a dejar de orar, comienzas a dejar de ir a la iglesia, Amén, así es, Señor. comienzas a dejar de ponerle la mano a la Biblia porque hasta miedo le tomas a la Biblia. Señor, amado. Pero es porque dejaste entrar algo que a Dios no le agradaba. Sí, amén. Por eso porque Jesús dijo que del corazón salen los hurtos, Señor. las fornicaciones, Amén. los adulterios, Sí, Señor. los homicidios, Amén, mi Dios, Señor Jesús. la ira, la contienda. Amén, mi Dios, Santo eres Jesús. A veces se mete la raíz de amargura. Señor, amado
Porque alguien te hizo algo y no fuiste capaz de, como dice la Biblia, que no deje que el sol se ponga sobre tu enojo, y no fuiste y pediste perdón, y de repente el corazón lo sientes como cargado y quieres sentir que el Espíritu Santo te cubra, quieres sentir bendición de Dios, pero primero hay que sacar, hay que limpiar nuestro camino, porque el Espíritu Santo quiere operar en la iglesia. Él quiere obrar poderosamente en tu vida y en mi vida, pero Él necesita que pongamos de nuestras manos, que pongamos nuestras vidas en sus manos, que hagamos lo que Él quiere. Y lo que Él quiere, dice el mismo que sus mandamientos no son gravosos. Yo he escuchado personas decir que el Evangelio es una carga y que es difícil. Yo eso no lo creo. El Evangelio es una carga y es difícil porque quiere vivir en la carne. Pero el que quiere vivir para Dios, aunque venga la prueba, aunque venga la tentación, aunque venga la tribulación, aunque venga el diablo, aunque vengan los demonios, Él se mantiene fiel en Dios. Gracias, mi Dios, Jesús. Gloria a ti, Señor. Y usted no quiere ir afuera, usted quiere morir en el Señor. Vive para siempre, mi Dios. Usted dice, yo aquí voy a morir como sea, pero afuera no salgo. Gloria a Dios, santo eres Jesús. Los mismos apóstoles, cuando fueron azotados, ellos se gozaron Señor, amado Dios. y comenzaron a cantar himnos de alabanza dentro de la cárcel después de haber sido azotados. Amén. Así es, Señor Jesús. Y otros Señor, amado Dios, tuvieron gozo porque fueron dignos de padecer por causa del nombre de Jesús. sí, mi Dios, santo es tu nombre. Pero aquel que no quiere padecer por el nombre de Jesús es porque todavía está vivo en la chuleta. Señor, amado Dios. Está vivo en el jamón, en la carne, no tiene hueso. Amén, así es, mi Dios. Todavía no quiere padecer por el Señor, y cuando Señor Jesús. por allá afuera ve algo, saca un pie Señor, amado Dios. y tiene un pie medio fuera del camino. Señor, Todavía no está decidido Señor, si Cristo o el mundo. amén, así es, O Señor. vamos a ponerlo más claro, si Cristo o el diablo. Amén, así es, Señor. Vive mi Dios. Porque el mundo está en contra Amén, así es, Señor. del Evangelio, porque el mundo, Señor Jesús. todo lo que trae es en contra de la palabra. Amén, así es, mi Dios. La Biblia habla en contra de los afeminados y de los que se echan con varones, y el mundo apoya la ley de ellos. Amén, así es, Señor. Entonces hay personas que quieren vivir conforme al mundo Amén, así es, mi Dios. y se llaman cristianos. Amén, así es, Jesús. Por eso es que el Señor dice que en aquel día muchos le van a decir Señor en tu nombre, y él le va a decir nunca te conocí, ese don de maldad. Amén, así es, mi Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien te ve y te conoce Señor Jesús. y sabe que tú eres cristiano, que tú eres cristiana, que yo soy cristiano, Señor. y mi camino es perverso, es igual al de ellos. Amén, Señor Jesús. Ellos, aunque te abracen, aunque te saluden, aunque se rían contigo, Gloria a ti. pero como en el mundo se vive de traición y de darte la puñalada por atrás, Bendito es tu de nombre. ponerte el cuchillo por atrás, cuando se juntan con los otros amigos que no son cristianos, dicen, Señor Jesús. fulana no es cristiana, nada. Obra, mi Dios. Santo eres Jesús. Fulano no es cristiano, porque Señor, amado le conté Dios. un chiste ahí medio caliente Señor Jesús. y se rió más que yo. Señor, amado Dios. Vive tú, Señor Jesús. Obra de Dios. ¿Por qué? Porque yo digo una cosa, Señor. conforme a la Biblia. Jesús, Señor, bendito. Si yo soy cristiano, cuando yo no era cristiano, voy a decir esto primero, cuando yo no era cristiano, Señor, amado. yo tenía muchos amigos de la calle, Obra de Jesús. que en la calle hacíamos de todo, Señor Jesús. y nos íbamos juntos, a veces amanecía en la casa de alguno de ellos juntos, éramos, vamos a decir, éramos panas de todo. Señor, amado. Pero luego que yo vengo a Cristo, Señor. yo lo invito a ellos a la iglesia y veo que como a las 2 semanas ellos siguen en el pecado, Señor. siguen bebiendo, copeteando, parrandeando de todo, y yo digo, bueno, con esta gente no se puede. Amén, mi Dios. Si el Espíritu Santo no puede traerlo, Amén, mi Dios. y Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, menos yo. Señor, amén, mi Dios. Y lo que yo hice fue que dije, bueno, mis amigos, ustedes saben dónde está la iglesia. Señor. El que quiera ser amigo mío puede ir allá. Gloria a ti. Si no, cuídense. Señor, amado. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, nosotros somos nueva criatura. Amén, así es, Señor. No es que usted va a ser enemigo del que no es cristiano, porque al que no es cristiano usted tiene que saludarlo. Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén. Si necesita una oración, tiene que ir allá, pero usted no puede sentarse con ellos, hacer compinche. No, mi Dios, Señor, amado. A irse a la plaza allí, a sentarse, Señor Jesús. a comer gallina, como dicen en mi país. Señor, amado Dios, Jesús. Le voy a descifrar eso de comer gallina. Señor, amado. Los pololos cuando están en los parques, en la plaza aquí, Señor Jesús. y cuando va uno en el metro, que se tiran arriba de uno como que están solos en un sitio Señor, y no amado. tienen vergüenza. El cristiano no pone así. Amén, así El es. cristiano es diferente. Sí,
El cristiano formaliza sus cosas. Si tiene una novia, tiene un novio y tiene un líder, le dice, mira, estoy orando con alguien. Y se llama fulano de tal porque cuela su café, claro. Pero aquel que todavía está medio oscuro, que no sabe en qué camino está, tiene temor. Tiene temor porque no está seguro. Su camino no está limpio. Y al no estar limpio no puede ver la gloria de Dios. Muchas veces el enemigo se levanta y le hace guerra y los demonios lo atacan muchas veces en sueños y cuando están en su cama acostados porque todavía su camino no está claro. El enemigo, cuando alguien es cristiano de verdad, el enemigo le teme y no se acerca a él porque la presencia de Dios lo atormenta. La palabra dice que hubieron 7 hijos de un tal Seba que era un sacerdote o un principal de una sinagoga, y dice la palabra que estos fueron a echarle fuera un demonio a una persona, a practicar exorcismo, y fueron y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos que salga fuera. Y el demonio le dijo, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Es decir, que cuando alguien es real en Dios y no es real en Dios, aún los demonios saben. Y los demonios no están muy lejos, los demonios andan en las regiones celestes, andan metidos en cuerpos de personas que no conocen a Dios, que están atados como usted y yo estábamos atados un día, que posiblemente no están atados a vivir en drogadicción, en alcoholismo, en prostitución, pero están atados en mentira, en opresión, en depresión, porque los demonios se manifiestan en diferentes situaciones para destruir al hombre, para no permitir que el hombre alcance esta salvación tan grande, la cual el Señor dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que aquel que no cree en Cristo se va a perder, va a tener en vez de vida eterna condenación eterna. Y entonces Dios a ti y a mí nos llama como una generación poderosa para predicar su palabra, para rescatar a aquellos que están perdidos del poder del diablo. Pero hay que guardar nuestras vidas, hay que guardar nuestro corazón, hay que limpiar el camino que tenemos por delante. Y cuando usted quiere limpiar el camino, inmediatamente usted lo que hace es que comienza a ser sincero con Dios. Y le dice, Señor, mira, yo sé que tengo falta, yo sé que tengo debilidades, yo sé que tengo deseos que me están llamando. A veces no quiero, pero me llaman, me jalan. Es como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de corrupción y de muerte? Porque hago lo que no quiero. Es decir, Pablo tenía una lucha en la carne, pero esa lucha que Pablo tenía en la carne era antes de él conocer a Cristo. Él está hablando de una lucha que tenía. Porque hay personas que creen que eso era que Pablo estaba diciendo que él tenía esa lucha ahora. No, Señor, no, mi Dios, Jesús. Pero Pablo fue un hombre que se atrevió a decir, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Un hombre de carne y hueso como usted y yo. Sujeto a pasiones, que comía, quizás lo que ustedes no comen lo que usted come, pero comía pescado, comía de todo igual que nosotros. Dormía, se ponía ropa, se bañaba. Es decir, que era igual que nosotros. Pero él se atrevió a entregarle todo lo que él era a Dios. Él se atrevió a escuchar aquel día, aquel llamado que el Señor le hizo, de que lo iba a hacer un testigo fiel de su palabra en los gentiles. Y él entonces entregó el todo por el todo. Y entonces pudo ver la gloria de Dios. La gloria de Dios no es solamente venir a la iglesia y sentarse y andar con una Biblia. La gloria de Dios es que el Espíritu Santo camine contigo. Cuando tú duermas, esté contigo. Cuando vayas al liceo, vaya contigo. Cuando vayas a la pega, vaya contigo. Cuando vayas en el micro, vaya contigo. Donde quiera que tú estés, el Espíritu Santo esté ahí y tú lo sientas que Él está en agrado contigo. Porque tu vida, tu corazón están dispuestos para Él. Porque tu camino está siendo limpiado. Bendito sea Dios. Yo siendo joven algún tiempo tomé una mascota parecida a esta y veía a un joven muy ejemplar, lleno de la presencia de Dios. Y yo veía que cuando el culto se terminaba en la iglesia, él se quedaba en la iglesia orando. No se juntaba con los demás que andaban como medio cristianos y medio impíos, y se quedaba orando. Y yo me quedaba mirándolo a él porque yo veía la manifestación del poder con el que Dios lo usaba. Y yo decía, yo quiero que Dios me use como ese joven. Y entonces cuando yo dije eso, yo dije, voy a ver todo lo que él hace, voy a ver cómo él ora, gloria a ti, Señor Jesús. Voy a ver cómo él se entrega a Dios. Porque no quería preguntarle, no tenía mucha confianza con él. Pero solamente mirando, yo lo miraba de lejos y lo observaba. Porque yo quería que la presencia de Dios viniera sobre mí. Yo quería ser lleno del poder del Espíritu Santo. Yo quería hablar en otras lenguas. Yo quería que el Señor, bendito sea Dios, me usara. Y usted tiene que querer eso. Usted tiene que sentir eso, ese deseo de que Dios lo use, de ser un instrumento en las manos de Dios.
de que Dios te hable al oído como otros han dicho, Dios me habló. Yo no sé lo que usted piensa si Dios nunca le ha hablado cuando alguien le dice, Dios me habló y me dijo esto de ti ahora mismo. Y cuando te lo dice, tú dices, es verdad. Gloria a ti, Señor. Oiga, es hermoso tener una relación de intimidad con Dios. Amén, Señor. Que Dios te pueda revelar lo que va a pasar mañana. Si vas al trabajo, el Señor te revele que alguien allí se ha levantado contra ti y Dios te diga, estate tranquilo y cuídate. Sí, Señor. Y aunque se te rete o haga lo que sea, quédate callado. Gloria a ti. Y ya cuando tú vas que se te agria y hace de todo, ya tú vas preparado porque Dios te habló. Amén, así es, Señor. Oiga, es un privilegio guardarse para Dios. Amén. Limpiar nuestro camino. Amén, Jesús. Quitar la mentira. Señor. Quitar el deseo de los ojos. Sí, mi Dios. Las vanidades del mundo, porque el mundo está lleno de vanidades. Sí, mi Dios. Y hay muchas personas que no pueden todavía apartarse de las vanidades que el mundo le presenta. Amén, así es, Señor. Porque no son capaces de tomar su cruz cada día y seguir al Señor. Amén. Pero cuando usted toma su cruz y sigue al Señor, entonces va a pasar con usted lo que pasó con el Señor. Que él vivía para Dios, hacía la voluntad de Dios. Pero cuando alguien estaba afligido, estaba enfermo, endemoniado, el Señor llegaba y era sano inmediatamente. Así es, Señor. Y él no hizo nada de esto como Dios, quiero que se sepa. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo que él hizo, lo hizo como hombre. Amén, Señor. Así es, mi Dios. Cada vez que él sanaba a alguien, lo hacía como hombre. Amén. Por eso él dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que él hizo, porque él iba a ir al Padre. Amén, así es, Señor. Por eso es que la palabra habla en Corintios de la manifestación de los dones del Espíritu. Amén, mi Dios. Pero son dones del Espíritu, es decir, que en alguien carnal los dones del Espíritu no funcionan. No, Señor. No entran en su vida, y si funcionan a veces lo usan en la carne. Sí, Señor. Amén, mi Dios. Porque son irrevocables, se quedan ahí como quieran. Señor, amado Dios. Y los ministerios son irrevocables, y son 5. Amén, sí, Señor Jesús. Los ministerios nada más son 5. Ahora mismo hay muchas personas que a todos les llaman ministerio. Amén, así es, Señor. Crean un grupo de bailarinas dentro de la iglesia y le ponen el nombre de ministerio. Amén, así es. Porque no Señor. quieren pagar el precio con Dios. Sí, Señor. No quieren meterse a ayunar y a orar Sí, mi Dios. y apartarse del mundo y a separarse para Dios. Gloria a ti. Y entonces comienzan a tomar cosas de afuera del mundo para meterla dentro de la iglesia, Santo eres para Jesús. poder entretener a la gente. Y el Espíritu Santo no entretiene a nadie. Sí, amén, mi Dios. Cuando el Espíritu Santo te toca, oiga, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de una persona, Amén. es algo tan atrayente que todo el mundo quiere que Dios lo toque. Sí, Señor. Todo el mundo quiere que, ni que sea una chispa del Espíritu Santo, se acerque a Él. Sí, Señor. Porque el Espíritu Santo cuando nos toca es algo que no se puede describir con palabras. Amén, así es, Señor. Gloria a Dios. Y este joven, cada vez que iba a la iglesia, yo iba atrás y me quedaba mirando. Señor. Y hacía todo lo que él hacía. Señor, amado Dios. Gloria a Y un Jesús. día Vive mi Dios. tomé una mascota y comencé a escribir. Señor Jesús. Me ha ido. Gloria a Dios para siempre, Jesús. Gloria a ti, mi Dios. Digo alguna cosa que no tan bien, alguna palabra que Señor. no tan bien. Señor. Señor, me gusta esto. Y todo eso lo fui escribiendo en cada línea de la página de una libreta. Bendito Dios. Y pensaba que iba a escribir como 5 cosas solamente. Señor Jesús. Y cuando terminé de escribir iban como 30. Señor, bendito Que eres yo Dios. hacía mala. Gracias, Señor. Y era un joven cristiano. Bendito Dios. Obra Jesús. Y entonces dije, ¿cómo puedo yo dejar esto? Señor, amado. Entonces busqué la llave para poder dejar lo que está mal, Gracias, mi Dios. lo que tenía que limpiar. Y la llave se llama la oración. Amén. Y comencé a orarle a Dios y le dije, Señor, quiero que me quite esto, porque yo quiero que tú me uses. Gracias, Señor. Yo quiero que tu poder me cubra. Gloria a Yo Dios. quiero ser un cristiano de verdad. Amén, Señor. A mí cuando yo me convertí me dieron unos cuantos días. Señor, amado. Me dijeron, allí tú vas a durar pocos días. Bendito Dios. Tú tienes que estar enamorado de una cristiana. Señor. Y yo le dije, no, yo no estoy enamorado de ninguna cristiana. Pero no me querían creer Bendito que yo había Dios. sentido el toque de Dios. Amén. Cuando uno siente el toque de Dios, uno es seducido, como fue Jeremías. Es seducido por la presencia de Dios. Señor. Oiga, y nada, cuando uno es seducido por la presencia de Dios, nada puede competir con la presencia de Dios en tu vida. Amén, Señor. Cuando uno ama a Dios y le ama de verdad, no hay nada que pueda romper ese amor que tú sientes. Aunque la tentación te esté llamando, aunque el deseo te esté llamando, uno dice, no voy a ceder. Amén. Así Porque es, tengo un Señor. amor mayor que esto que me están brindando. Es algo que perece. La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, Amén. Así pero es. el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre. Y cuando comencé a sincerarme con Dios, porque hay que ser sincero con Dios, Amén, mi Dios. cuando comencé a ser sincero con Dios, entonces comenzó a acontecer algo. El Espíritu Santo comenzó a cubrirme, comenzó a tocarme, comencé a tener revelaciones. Dios comenzó a mostrarme cosas de otras personas. Señor. Y de repente un día la presencia de Dios me cubrió tan fuertemente con fuego. Bendito sea Dios que el Señor me bautizó. Gracias, mi Dios. Y yo a veces me decía, Dios mío, pero yo veo otras personas que están bautizadas en el Espíritu, hablan lengua, y esto no será para mí. Señor amado. Dice la palabra que eso es para todo aquel
que creyere, para Amén. todo aquel que nuestro Dios el Señor llamare. Amén. Es una promesa que Jesús hizo y Jesús cumple su promesa. Es decir, que la manifestación de Dios tiene que vivir en ti. Hasta que un cristiano no siente esa presencia Amén. del Espíritu Santo, hasta que no es bautizado con el Espíritu Santo, todavía no ha tenido la experiencia de sentir el poder de Dios. Por eso fue que Jesús le dijo a los discípulos que le habían seguido Amén. que se quedaran en Jerusalén Amén, mi Dios. hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Sí, Y Señor. entonces luego que fueran investidos del poder de lo alto, les serían testigos Señor. en Jerusalén, en Judea, en Samaria Sí, y hasta amén. los últimos de la tierra, que Chile dice. Amén. Así es, Señor. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Y cuando vino el poder, Gloria a ti. Señor. dice la palabra que en el primer discurso que dio Pedro, un hombre sin letra del vulgo, Amén, Señor. un analfabeto, Sí, Señor. Gloria cuando la a Dios. unción de Dios se metió en él, se fue todo lo que él tenía, Amén, mi Dios. que no era Señor. agradable a Dios. Gracias. Hubo un cambio tan poderoso que 3,000 personas se convirtieron. Amén, Señor. Gloria Y luego se levantó y dio otro discurso y se convirtieron 5,000 personas. Amén, así es, Señor. Y con la sombra de este hombre, cuando él pasaba por un lugar, pero este hombre había negado a Jesús con maldición. Sí, Señor. Amén. Así es, Dios. Y en un momento cuando fueron a tomar a Jesús preso, sacó un cuchillo y agarró Jesús. a uno de los que fue que se llamaba Marco y le tiró y le mochó una oreja. Yo digo que si el tipo no se mueve fácil, le vuela la cabeza. Amén. Así es, Señor. Porque todavía estaba medio crudo Pedro, aún viendo milagros, Amén. viendo endemoniados ser libres, Sí, amén. viendo milagros que Jesús hizo de resucitar muertos. Amén. Así es, Señor. Y a veces nosotros estamos así. Señor. Dios ha hecho hasta maravillas en nosotros y a veces estamos medio crudos. Amén. Y necesitamos una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Pero para que eso pase hay que guardar la palabra. Y para guardar la palabra hay que escudriñarla. Hay que leer. Yo invito a aquel que es nuevo a que comience a leer desde el Evangelio de Mateo hasta Juan. Y que se trate de memorizar los 4 evangelios. Que hablan casi lo mismo todo, excepto el Evangelio de Juan. Porque es un evangelio universal. Pero cuando usted lee esta palabra, esa palabra se mete en usted y se le mete un deseo de usted también ser usado por Dios, de ser testigo del poder de Dios. Y entonces, gloria al Señor, cuando eso se mete dentro de ti, no hay deseo que pueda competir Amén, mi Dios. Santo eres Jesús. con la inquietud de que tú seas usado por Dios. Gracias, Señor. Para siempre, mi Dios. El Espíritu Santo te necesita. Gracias, Señor. Dice la palabra que Él nos anhela celosamente. Sí, amén, Señor. Él quiere operar en nosotros. Donde tú estudias, donde tú trabajas, Señor. Dios quiere hacer una revolución. Sí, amén, Señor. Él quiere que de repente se pare en la clase. Señor, amado Dios. Él quiere que en el trabajo allá se pare de repente todo. Amén, Señor. Porque una manifestación de Dios acontezca. Señor Que de Jesús. repente alguien que está siendo cautivo por un demonio y está al lado tuyo, y solamente por sentarse al lado tuyo caiga endemoniado. Señor, Yo me acuerdo una vez hace un tiempo Señor Jesús. que estaba en un lugar y estaban haciendo una cadena de oración. Señor, E invitaron a un muchacho a predicar que ellos no lo conocían, pero el muchacho todavía estaba atado. Señor. Aunque era cristiano, pero todavía Señor Jesús. estaba cometiendo algunas cosas que no estaban bien. Bendito eres Dios. Y él se puso al lado mío. Bendito es su nombre. Hicimos la cadena de oración en el culto. Señor, amado Dios. Y cuando él se agarró del lado que me agarró, inmediatamente el demonio que él tenía Señor. se manifestó y me apretó la mano y se me tiró arriba. Señor Jesús. Y cuando se me tiró arriba, Señor. él mismo dijo, ¿y qué es lo que tú tienes arriba? Digo, yo no tengo nada, yo lo que tengo es la presencia de Dios. Señor Jesús. Y ese mismo muchacho lo llevamos a una actividad luego que yo fui a predicar. Bendito Dios. Y cuando estoy allá predicando, estoy en la iglesia, él toma de atrás de la iglesia Señor Jesús. y va delante de donde yo estoy y dice que él quiere que yo ore por él. Y cuando voy a orar por él, Señor. se me fue arriba Obra. a tirarme combo. Señor. Y cuando se me fue arriba a tirarme combo, usted sabe lo que se ponen Señor. esto, los ternos, que usted no puede moverse casi mente. Señor. Y cuando él se me fue arriba a tirarme combo, yo solamente le puse la mano. Y cuando le puse la mano fue como que se levantó en el aire y cayó en el suelo. Amén. Señor. Oiga, el poder de la presencia de Dios es tremendo en la vida de alguien. Amén. Oiga, y Dios no está buscando a alguien por edad, No, ni Señor. por intelecto. Dios está buscando a alguien que guarde su palabra, Amén. a alguien que limpie su camino, Amén. a alguien que quiere ser testigo del poder de Dios. Señor. Nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Amén. El mismo Juan Señor, amado dice Dios. que los jóvenes son fuertes Amén, Señor. y han vencido al maligno. Amén, Señor Jesús. Es decir que si alguien dice que tú eres débil porque tú eres joven, Señor. o si tú mismo o el diablo te está Señor. queriendo ayudar Señor. y decirte amado. no, tú pecas porque tú eres débil, porque tú eres un joven. Bendito es tu nombre. Y los jóvenes tienen más lucha que los ancianos. Señor. Decirle al diablo, usted es un mentiroso. Amén, así La es. Biblia dice, Señor Jesús, gloria a Dios. Obra, Señor. vamos a ver dónde quedó dice la palabra de Dios Bendito Dios. para que usted lo busque. Primera de Juan, capítulo Señor Jesús. 2,
del verso 14 en adelante. Amén, Señor. Vive mi Dios, santo eres Jesús. Vamos a ver lo que dice el Señor aquí. Gloria a ti, mi Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Dice, Santo Señor, bendito Dios. el primera de Juan del capítulo 2, del verso 14 en adelante dice: os escribo a vosotros, Señor. padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Sí, amén. Os escribo a vosotros, jóvenes, Amén. Sí, mi Dios. porque sois fuertes Amén. y la palabra de Dios permanece en vosotros. Es decir, que la palabra tiene que estar en nosotros. Amén. Así es, Señor. Gracias. No es la palabra de hombre, la palabra de Dios tiene que estar en nosotros. Amén. Usted tiene que tener conocimiento de a quién usted está sirviendo, Gracias, Señor. porque Jesús. cosa dura es caer en manos de un Dios vivo, Amén. y Dios no puede ser burlado. Amén. Así es, Lo que el hombre Señor. siembre, eso va a cegar. Así es, Señor. Si usted siembra uva, usted uva va a cosechar. Sí, mi Dios, santo eres. Si usted siembra para la carne, de la carne va a ser corrupción, Amén. Así es, Señor. y la corrupción lo que trae es muerte. Amén, mi Dios, santo es tu nombre, Jesús. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Amén, Ese es el capítulo, el verso 14 del capítulo 2. Sí, amén. Y habéis Dios. vencido al maligno. ¿Quién es el maligno? Señor. El diablo. Amén. Sí, Señor Jesús. El diablo Señor. tiene poder, Sí, Señor. Amén. pero el poder que tiene el diablo es un poder limitado. Amén. Así es, mi Dios. La Biblia dice que él anda como león rugiente, es decir, que él no es un león. Amén. Así es, Señor. Gloria a Dios. Y yo digo algo, no para que usted se ríe, yo digo, si él es un león, él no tiene dientes. Amén, Señor. Es decir, que él no te va a hacer daño si tú te en Dios. Señor, amén, mi Dios. Cuando a Daniel lo echaron en el foso de los leones, Señor. la presencia de Dios que estaba en Daniel no permitió que los leones lo tocaran. Amén, Señor Jesús. Así es, Señor. Gloria a Dios. Y Satanás ya fue juzgado, es decir, ya tiene una palabra de condenación sobre él. Amén, así es, Señor. Los demonios que trabajan junto con Satanás, Señor. dice la palabra que ellos están reservados para el día del juicio, Amén. en cárceles oscuras y eternas. Es decir, nosotros estamos siendo enfrentados Señor. con presos espirituales, Amén, mi Dios, santo eres. con personas que están, con espíritus, perdón, que están fuera de la presencia de Dios. Sí, mi Dios. Y ellos conocen la presencia de Dios. Amén. Ellos saben cuando alguien es lleno de la presencia de Dios. Amén. Ellos saben cuando alguien se guarda para Dios. Aleluya. Ellos no nos ven a nosotros como nosotros vemos a los espíritus. Señor. Ellos no ven a nosotros como nosotros vemos a la gente Amén. que nos rodea, que lo vemos claro. No, mi Dios. Así mismo cuando ellos nos ven a nosotros, nos ven Señor Jesús. llenos de la presencia de Dios. Señor. Si estamos en Dios, pero si hay falta y hay pecado, Sí, amén. ellos entonces ven en nosotros manchas en la Amén. ropa, Así es, en la vestidura Señor. espiritual. Sí, mi Dios, santo. Yo no sé si usted se ha revelado, a veces, si Dios le ha revelado, o usted mismo se ha soñado, Gloria a ti, Jesús. con personas Señor. que a veces están desnudos, están vestidos de aquí para arriba y de aquí para abajo desnudos. Amén. Así es, Señor. Jesús. Cuando alguien está vestido así, que usted se sueña con él, es porque tiene una falla. Amén. Así es, Señor. Jesús. Gloria a Dios. Cuando viene a ver a usted mismo, se ha soñado con usted mismo así. Señor, vive mi Dios. Y es porque hay un descuido. Amén, Jesús. Y espiritualmente Dios nos presenta eso para que nos arreglemos, Amén. para que nos examinemos en la fe, a ver si estamos en la fe, Sí, mi a ver si Dios. estamos caminando conforme a la palabra. Señor. Es lamentable que hay muchas personas que en este tiempo no conocen la palabra de Dios. Amén. Así es, Señor. Se llaman cristianos, pero no conocen la palabra de Dios. Sí, Señor. Usted le dice, dime un versículo completo, Señor, amado. y no saben qué versículo decir. Señor Jesús. Hasta decir el versículo más pequeño de la Biblia le crea problemas. Señor, vive tú, mi Dios. Santo. ¿Qué decir? Jesús lloró. Amén, Señor. Hasta eso le crea problemas porque procuran conocer otras cosas Amén. Así es, Señor. más que la palabra. ¿Usted cree que Dios se va a sentir bien con alguien No, Señor, amado Jesús. que Él envió a su Hijo unigénito a morir por Él Amén, mi Dios. para que lo rescate del horno de fuego? Y luego que estamos en Él, no hay una preocupación por conocer a ese Dios. Así es, Señor. A Dios se conoce por medio Señor. de la palabra. Amén. Así es, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si alguien le predica algo Señor. y usted no conoce la palabra, Señor. y el que le predica tiene falsa doctrina o tiene doctrina de demonio, Señor, amado. lo va a engañar, Amén. Así es, Señor. lo va a hacer pecar, Así es, Señor. lo van a hacer casarse 10 veces. Señor, amado Dios. Gloria a ti, Jesús. Santo. Cuando viene a ver, usted va a estar con su esposo y va a venir un profeta de su falso y le va a decir, Señor. esa no es la mujer que Dios tenía para ti, Amén. Así es. es otra. Señor. Y si tienen un problemita en ese tiempo, usted va a ir de una vez donde el juez civil y va a firmar una carta de divorcio y se va a ir. Pobre Jesús, Señor. Bendito. Pero cuando usted conoce la Biblia, usted sabe que Señor Jesús. en el principio Pobre no fue así, Señor Jesús. sino que el hombre dejará a su padre
a su madre, Señor. se unirá a su mujer Amén. y los dos serán una sola carne. Amén. Gracias, Es decir, que ya no son dos. Amén. Y dice más, dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces cuando usted conoce eso y vienen con esa profecía del diablo, Gracias, mi Dios. aunque se llamen cristianos, porque dice la palabra que en aquel día muchos le van a decir en tu nombre, Amén. y el Señor le va a decir, nunca te conocí. Así es, Señor. Porque hay muchos negociantes en medio del evangelio. Jesús. Hay mucha gente que no se atreven Gloria a tu nombre, Jesús. a meterse a predicar en algunos sitios, Señor. porque son negociantes, mercaderes, Amén. Así es, y no le Señor. enseñan a la gente la verdad, no le dicen a la persona cuando el pecado es pecado. Amén. Así es, Señor. Gloria a Y no ti, importa, Señor. oiga, aunque a la persona le duela, Señor. cuando alguien está fallando hay que decirle que está fallando. Si usted Amén, Señor. tiene conocimiento y sabe que está fallando y no se lo dice, Sí, mi Dios. usted es como el que corría juntamente con el ladrón, como dice la Biblia. Señor, amado Dios. Pues usted ve a alguien que va directo al mar y usted no le dice nada Señor, vive tu y no lo corrige, entonces Gracias, usted también es Jesús. participante de ese pecado. Sí, amén, mi Dios. Y Dios te va a llamar cuenta un día. Gloria a tu nombre, Jesús. Pero cuando a alguien se le ama, se le corrige. Amén. Gracias, mi Dios. Jesús mismo, hablando en uno de los discursos que él estaba, Señor, Jesús. dice la palabra que muchos no siguieron a Jesús, Amén. se fueron. Sí, amén, mi Dios. Y Pedro le dijo, Señor, pero la palabra está dura, Señor, Jesús. está muy dura la palabra y esa gente se fueron. Señor, Y el Señor le dijo, dime Pedro, Señor, ¿te quieres ir tú también? Señor, amado Y Pedro dijo, no Señor, ¿y cómo me voy a ir de otro si solo tú tienes palabra de vida? Es decir, la palabra de él tiene vida aunque sea dura. Amén, así es, Señor. Cuando alguien es tu amigo Señor, y te ve que tú andas mal vestido con un pantalón roto Señor. o la falda rota y va contigo y no te dice nada, ese no es un amigo tuyo, No, Señor, amén. ese es un bastardo malvado, Sí, mi Dios, Señor. porque Jesús. él va a dejar que tú andes así para que se burlen de ti. Amén, Señor, así es mi Y Dios. para él donde quiera que llegue, brilla él y tú que no brilles. Sí, amén. Y crean que tú eres menor que él. Señor, Pero el que te Jesús. ama te dice inmediatamente, mira, devuélvete para casa y cámbiate esa falda o cámbiate ese pantalón que no te ve bien. Gracias, mi Dios. Y aquel que es sabio, Señor Jesús. toma el consejo y es más sabio. Sí, Señor. Pero el que es insensato cuando le dan el consejo, se pone guapo. Amén, Señor, aleluya. Y dice, no voy a hablar con fulano ya porque este no es mi amigo. Señor, amado Dios, gloria a ti. Pero el enfermo necesita la medicina. Amén, Señor, así es mi Y si usted Dios. se corta en una llaga, usted hay que echarle un poquito de alcohol, aunque le duele, aunque le pique, aunque le arda. Gracias, Porque ese Señor. alcohol va a hacer que la infección desaparezca. Amén, así es, Y hay Señor. situaciones que tienen que desaparecer de nuestras vidas. Amén, Y solamente pueden desaparecer cuando guardamos la palabra de Dios. Gracias, Cuando guardamos los estatutos y los mandamientos de Dios, las cosas cambian. Señor, amén. Las cosas son diferentes. Gracias, Aún en tu casa, tu papá y tu mamá saben que tú eres diferente, que está cambiando. Gracias, Señor. Que hay algo natural en ti de Dios. Gloria a ti, Jesús. Que cuando tu mamá te habla algo duro, tú te quedas callado. ¿No? O quizás le dices, mami, perdóneme. Señor, amado Dios. Pero si abre la boca como si fuera Bendito Dios. la bocina de los bomberos. Señor Jesús. Oh, La Biblia, Señor. hay un versículo que no ha pasado por la cabeza tuya nunca. Señor Jesús. Que es el primer mandamiento con promesa que dice, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Sí, Señor. Y el que honra a su padre y a su madre no le abre la boca. Ya yo tengo 18 años, no me, déjame tranquila. Señor, amado Dios. Si me pone la mano voy a llamar a los carabineros. Dios, santo eres Jesús. Gloria a Dios, así Oh, es. Dios, aleluya. Mija, no llegue después de las 11 de la noche que después de pasar un problema afuera. Señor. Déjeme quieta que ya usted vivió su vida. Señor, amado Jesús. Usted, y que yo me imagino cuando usted era joven todo lo que usted hacía. Déjeme tranquila. Jesús, obra mi Dios. Y el Espíritu Santo. Señor Jesús. Sí. Voy a terminar con esto. Una vez, Obra, Señor, amado Dios, Jesús. cuando antes de yo casarme, yo tengo, ahora en diciembre cumplo 18 años de casado, me casé a los 23 años. Gloria a ti, Dios. Es decir, saque cuenta, tengo 41 casi 20. Señor, amado Dios. Gloria a ti, mi Dios. Y cuando estoy Jesús. en la casa, no me había casado y estoy en mi casa, mi mamá vivía con su esposo en otro lugar. Señor, Y mi mamá bajó a mi casa y me dio un consejo, me corrigió de algo. bendito Dios. Y ya en mi país a los 18 años, uno mayor de edad. Señor, amado. Y cuando mi madre me da el consejo, yo lo que le dije, mire mami, usted manda en su casa y yo mando en la mía. Señor. Y ya, no le dije más nada. Bendito. Y se fue a su casa. Señor Jesús. Y yo había pasado el día entero en gozo antes de eso. Obra mi Y Dios. llego al culto de la iglesia y cuando llego al culto, Señor, comienzo a adorar a Dios, una iglesia Señor Jesús. prendía en fuego, yo digo, candela, chip y fuego. Señor, Candela, el fuego. Jesús, Señor. Y profeta por aquí, profeta por allá, todo el mundo danzando. Y yo lo que sentía era como que el infierno me estaba quemando los pies. Señor, bendito. Y anteriormente yo sentía la presencia de Dios y Dios me usaba con fuego. Sí, Señor. Pero el Espíritu Santo se contrictó y yo no sabía
que era por lo que yo había hecho. Sí, mi Dios. Y oraban por mí casi todos los profetas. Señor Jesús. De manera que hasta el culto lo estaban estorbando, porque aún en medio del culto Señor. me veían turbado y oraban por mí. Señor. Porque bendito Dios. los que tienen dones espirituales tienen que usarlo. Amén. Cuando ven que algún hermano está débil espiritualmente, o sienten, perciben que hay algo como que está mal, usted tiene que ir, Amén. interceder y orar y decirle, mira manita, yo quiero ungirte, quiero orar por Gloria a ti. Dios para siempre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que alentarnos unos a otros. Amén. Tenemos que ayudarnos, nosotros tenemos que ser una familia. Gracias, Señor. Así era que vivía la iglesia primitiva, como una familia. Por eso era que se manifestaba el poder de Dios. Porque ellos tenían todas las cosas en común. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. Aleluya, mi Dios. Gracias, Y oiga lo que dice, dice que estaban unánimes y juntos. Amén. Así es, Señor. A veces estamos juntos y no estamos unánimes. Sí, Señor. Sí, bendito Dios. Y cuando oran por mí se acabó el culto. Señor, amado Dios. Y a mí se me metió en la cabeza tirarme de un puente y matarme. Obra, mi Dios. Porque yo dije, sin la presencia de Dios yo no quiero vivir. Amén, Señor. Mejor prefiero estar muerto. Sí, Señor. Porque yo a los 13 años me fui de mi casa. Obra, mi Dios. Amanecí en la calle, Bendito Dios. amanecí en vehículos, amanecí en bombas de gasolina, de mesina. Señor, amado Jesús. A veces hacía Bendito Dios. unos pleitos para que la policía me metiera preso para poder amanecer en las cárceles. Bendito Dios. Santo eres Jesús. Y luego volví a la casa de mi mamá porque lloró mucho por mí. Volví luego a la edad como de 18 años también Señor. fuera de la casa. Bendito Dios. Jesús. Y viví muy mal, el mundo me maltrató mucho. Los amigos del mundo Bendito Dios. a veces te quieren por lo que tú tienes. Sí, amén, Señor. Si tú eres elegante o aparente, aparecen personas que Señor. supuestamente dicen que te aman, pero maltratan tus sentimientos. Señor, amado. Y luego te dejan enamorado o enamorar sola. Señor Jesús. Y entonces sufres. Sí, amén. Y yo dije, yo no quiero vivir esa vida otra vez. Yo mejor quiero morirme, irme al infierno ahora mismo. Señor. Para yo volver al mundo. Yo no sé cómo una persona cuando está en el Señor Señor. piensa en volver al mundo. Amén, mi Dios. Sabiendo que en el mundo lo que es dolor, traición, Amén. Así llanto. es, Allí está el Señor. diablo para oprimir a la gente. Amén. Así es, mi Dios. Por eso yo procuré conocer la palabra. Señor Jesús. Y leí la Biblia entera. Gloria a ti, mi Le Dios. pasé por encima a Levítico, que hay ahí un grupo de nombres. Y eso Señor. aburre a uno un poco, pero Bendito Dios. le pasé por arriba y seguí todas las historias, porque son muy hermosas las historias bíblicas. Señor, amén, mi Pero Dios. procuré conocer la palabra, Gracias, porque la Jesús. palabra trae vida. Dice la misma palabra que la exposición de la palabra alumbra. Amén. Es decir, cuando tú conoces la palabra y la hablas, ya te alumbra, te llena de vida, saca lo que hay de muerte en ti. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo dije, mi me Dios. voy a matar, y me quité la corbata, se la di a un varón que es pastor al lado mío, le cogí la Biblia que tenía, se la di también, pero no le dije por qué se le estaba dando, y me dijo, ¿por qué me la da? Le digo, no, tómala. Señor. Hola, que tú eres un buen siervo y tú le vas a dar buen uso. Señor, amado Dios. Y voy a salir del culto, y cuando voy a salir de la iglesia, que voy afuera, Jesús. la que, oye, mi esposa me paró porque estábamos orando todavía. Bendito Dios. No estábamos seguros si Dios había hablado, si Dios no hablaba, no nos íbamos a casar. Señor. Pero ahora no, ahora hay personas que Señor. si le gustó Señor. el tipo, le gustó la tipa o el Señor. pololo, ni le preguntan a Dios, y si alguien le dice Dios no está ahí, se le van por encima a quien sea. Amén. Así Y después cuando le dan su combo allá, Señor. ya es tarde. Sí, así es, Señor. ¿Por qué? Porque no son obedientes. Sí, amén, Jesús. Y yo digo que el que se casa con un impío Señor. tiene de suegro al diablo, y el diablo no es bueno. Sí, amén. Si hay algunos suegros que son un lío, imagínese el diablo. Sí, Señor, aleluya, Jesús. Gloria a ti. Y yo no quería casarme con alguien que me fuera a impedir el camino en el evangelio. Gloria a ti. Yo le dije al Señor, quiero a alguien que tú me des, que sea cristiano de verdad y no salga nunca. Gloria a ti, Señor. Porque yo no voy a salir para afuera otra vez. Gracias, Jesús. Afuera no quiero nada. Gloria a ti, mi Dios. Y me paró delante y me dijo, ¿para dónde tú vas? Digo, yo no voy a salir por ahí, que tengo que hacer algo. Pero no le dije, porque tenía ese dardo ahí metido. Yo digo que fue el diablo que me metió ese dardo y yo lo tomé de una vez. Obra, mi Dios. Y dije, mira, en mi mente dije, mejor prefiero morirme, irme al infierno, que yo viví en la vida todos los años del mundo. Porque en el mundo no se disfruta nada. Amén, así es, Señor. A veces yo estaba en discoteca metido, Señor. bebiendo y bailando con un grupo de personas, y a veces me sentía con la bulla y con la gente que estaba alrededor de mí, me sentía solo. Amén, así es. Con un grupo de personas me sentía solo. Gloria a ti. Y de repente la bulla de la música se me desaparecía y me sentía como en un abismo. Señor, amado. Y yo decía, esta no es mi vida. Bendito Dios. Yo necesito otra vida. Gracias, mi Dios. Y la vida, la única vida verdadera que hay, se llama Jesús. Por eso él dice, yo soy la resurrección y la vida. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Decir que hay una esperanza viva en Dios. Vale la pena vivir en Dios. Gracias, mi Dios. Y cuando me para me dice, Señor. algo raro te pasa. Digo yo, no, todavía no hay nada. Bendito Dios. Me dice, vamos a llegar a la casa de Señor. José Luis, un varón que Dios lo usaba mucho. Bendito Dios. Lo usaba mucho porque está descarriado. Por eso digo que lo usaba mucho. Obra, Señor. Porque se casó con alguien que Dios no le habló. Aleluya.
Y esa mujer un día lo agarró él orando y le metió una lata de fierro en la cabeza y le dio un latazo y lo partió y se fue con otro hombre. Bendito eres tú, Dios. Y se descarriaron los dos. Señor amado. Por eso usted joven, usted, Señor Jesús. si está orando, está con alguien empoderado, como dicen aquí, órele claro a Dios. Amén. Sí, Señor. Yo he visto mucha gente destruido, descarriado Amén. por una mala decisión. Amén. Porque si somos siervos de Dios de verdad, nosotros vamos a ser guiados por Dios. Amén. Y vamos a ir a Dios. Cuando Dios Gracias, vive en nosotros, Señor. Él, si nosotros le somos agradables, Dios no va a dejar que caigamos en un gancho del diablo. Amén, Dios. Él nos va a hablar de una u otra manera. Amén. Así es, Señor. Y si Dios te habla de algo, ahí hay señales que se le pueden poner a Dios. Señor. Como hizo Gedeón, que dijo que el vellón amanezca lleno de agua. Señor Jesús. Y si Dios está contigo y Él quiere que se haga, el vellón va a amanecer lleno de agua. Y si no amanece con agua es porque Dios no quiere eso. Amén. Así es, Señor. Pero a Dios hay que ponerle señales antes de tomar decisiones. Amén. Y más como la decisión de casarse con alguien. Señor. Si no es de Dios, usted va a pasar un infierno toda la vida. Gracias, Señor. Aleluya, mi Dios. Y cuando llegamos allá, el muchacho comienza a orar por mí. Yo me tiré en el suelo. Señor. Y él ora y digo yo, bueno, si aquellos oraron por mí, que también eran profetas y no pasó nada. Pero déjame humillarme, y me tiré en el suelo con la cabeza en los pies. Señor. Y le dije, Señor, perdóname. No sé en qué fue que pequé. Señor. No sé en qué fue que fallé, pero perdóname, Señor. Señor Jesús. Te pido que me perdone, por favor. Y cuando le estoy pidiendo eso al Señor, Señor. me acuerdo, me llega a la memoria que en el día mi mamá estaba en mi casa y que yo le hablé mal. Señor, amado Dios. Y el versículo ese que dice Señor. que honre a tu padre y a tu madre Señor Jesús. para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, que el que deshonra a su padre Amén. Sí, amén. muere temprano. Sí, Señor. Amén, Dios. Y cuando me acuerdo de eso le digo, Señor, perdóname, verdad que pequé contra mi madre. Señor. Y cuando le dije eso al Señor, en mi mente, porque el Señor sabe lo que usted piensa, Sí, amén. Sí, Él sabe lo que hay dentro de tu corazón. Gloria a Dios. Cuando llega una tentación a tu vida, Dios sabe cómo tú la cuelas, Así es, Señor. lo que tú piensas dentro, que tú quieres hacer. Señor. Y el Señor te está mirando y observando a ver qué tú haces. Sí, amén, Señor. Gloria a Dios. Señor. Y te mira con amor, Señor Jesús. porque Él te ama y me ama. Amén. Pero el pecado lo abomina, lo aborrece. Amén. Señor. Por eso es que el que muere en pecado se va para el infierno, sea o no sea cristiano. Amén. Así es, Señor. Es decir, el pecado tiene que salir de nuestras vidas, hay que sacarlo como sea. Como dice la Biblia, que hay que hacer morir lo terrenal en vosotros. Amén. Gracias, ¿Cómo se hace morir lo Dios. terrenal? Por la vida del Espíritu. Amén. Hay que llevar todos los pensamientos inicuos, cautivos, a la cruz, al Calvario. Gracias, Dios. Se puede, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se Amén. puede vencer. Sí, Señor. Se puede, oiga, yo le digo que se puede. Sí, amén, Señor. Yo he pasado mucha experiencia en 21 años de cristiano. Gloria a ti. Muchas cosas me han pasado, Señor, amado. que no le voy a decir, Gloria a Dios. pero me han pasado cosas que posiblemente, Señor. si le cuenta a alguno, usted diga, no, yo no creo eso. Bendito eres. Pero Dios libra a uno de muchas cosas fuertes. Gracias, Señor. Solamente cuando uno se dispone y uno dice, no, Sí, amén. Dios no se merece que yo haga esto. Gloria a tu nombre, Jesús. Dios no se merece que yo le falle. Gracias, mi Dios. Santo eres, Señor. Y Bendito cuando Dios. pensé en lo que hice y le confesé al Señor, el Espíritu Santo inmediatamente me cubrió y sentí como gotas de agua que comenzaron a caer en mi espíritu. Gloria. Y el Señor me restauró. Entonces cuando me restauró, me habló ahí mismo y me dijo, y me habló de mi familia. Señor, gracias, mi Dios. Y mi papá murió, era católico Bendito, enfermo, que cuando yo iba a predicar en una parte lejana de donde vivo, bendito y él Dios. vivía en otro lugar Señor. como a 300 kilómetros, iba ya solamente a discutirme, a hablarme de María y de que nosotros los cristianos hablábamos mal de María y que Dios no se sentía bien con nosotros. Bendito Dios. Y yo le decía que María, Señor Jesús. esa María que ellos tienen no es esa, que María está descansando, durmiendo en un lugar esperando su recompensa. Amén. Así es, Señor. Y Gloria que a María no es Dios. ninguna madre de Dios. No, Señor, amado Dios. Y entonces, un día Señor. murió hace como un año y se convirtió en cama. Gloria a ti. Tenía un hermano que iba a ser sacerdote Señor. y hoy es pastor evangélico. Gloria a Dios. Gracias, Es decir, Señor. usted es fiel a Dios y Dios cumple su palabra. Amén. Gracias, Lo que Dios. le dijo el apóstol al carcelero, que le dijo, cree al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Oiga, aunque el diablo esté estremeciendo a la familia, si usted confía en Dios y aguanta Sí, Señor. Amén. y se humilla ante Dios, Gracias, Dios te va a exaltar cuando fuere tiempo. Amén. Pero hay que esperar en Dios, hay que comerse el rollo de la palabra de Dios Amén. Así para es, poder Señor. entenderlo, que con lo único que se puede pelear y vencer al enemigo es cuando se conoce la palabra. Cuando usted conoce la palabra y usted sabe que va por un camino mal,
La misma palabra, el Espíritu Santo te habla y te dice, no lo hagas. Sí, amén. Así es, Señor. Y aunque usted lo quiera hacer, usted se devuelve. Señor, amén, mi Dios. Porque hay personas que a veces van a cometer el pecado, Señor, Jesús. pero cuando se devuelven Señor, del pecado, gloria a ti, mi Dios del cielo se siente feliz. Gracias, Señor. Es como que vamos a poner algo sencillo y Señor, simple. amado Dios. Es como que usted vaya a una máquina de esa de la que le meten moneda, Bendito Dios. y cuando le meten moneda Señor, es posible que salga premiado. Señor. Eso no es para cristianos. Amén, amén, mi El Dios. cristiano no tiene su fe puesta en una máquina. Señor Jesús. Y esas máquinas son preparadas. Amén, sí, sí, Es decir, Dios. que tienen un 30% Señor Jesús. para dárselo a lo que ganan y un 70% para quedárselo dueño de la máquina. Es decir, eso es un robo. Así es, Señor. Amén. Y hay personas que roban para ir a jugar allí. Sí, mi Dios. Y el que se gana eso, Señor Jesús. se gana un dinero que otro se robó, que se lo robó a otro. Es decir, que está tomando un dinero sucio. Amén. Así es, Señor. Gloria a Es decir, Dios. usted es cristiano, cuídese de esos juegos de esa máquina. Señor amado. Yo jugaba hasta la placa de los carros No, gracias. cuando no era cristiano. Gloria a ti. Y todo lo que tenía lo perdía antes de ser cristiano. Gloria a ti, mi Dios. Trabajaba una quincena entera y en un día, Señor. sentado jugando póker, lo perdía todo. Señor, vive tú. Y a veces me quitaba una de las camisas que había comprado nueva y decía, te la vendo en tanto. Señor Jesús. Porque el diablo esclaviza a uno. Amén. Así Entonces, un es, cristiano no Señor. puede estar jugando ni loto, ni nada de esa cuestión de guayadito, nada de eso. No, mi Dios. La esperanza suya y mía está en Dios. Amén. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de su justicia y lo demás va a ser añadido. Lo que tú necesitas, lo que tú esperas, Dios te lo va a añadir. Lo va a traer cuando Él sepa que tú lo necesitas. Gracias, mi Dios. Pero hay que buscar el reino, hay que limpiar el camino. Santo Jesús. Hay que guardar la palabra. Gracias, mi Dios. Hay que guardarse, oiga. No hay nada Amén. que pueda hacer caer a alguien que guarda la palabra de Dios. Amén. Así es, Señor. ¿Verdad, mi Dios? Santo eres Jesús. Así de sencillo. Sí, mi Dios. Señor. Gracias, mi Dios. Si usted falla Señor Jesús. y se mete a un lugar donde van a jugar y de repente está ahí y va y cambia método. Y va a meter la moneda y cuando la va a meter dice, Señor. no, Bendito Dios. voy a pecar y a Dios no le va a agradar. Y usted se devuelve de ahí y sale. Amén. Gracias. Usted venció. Sí, amén, mi Dios. Pero hay personas que ya porque salieron y fueron y dieron una palabra Señor. o lo llamaron, le dieron el número a alguien que le cayó bien en la calle Señor. y lo llamó, Bendito Dios. de repente Señor. dicen, ya yo lo hice y está mal, voy a ir como quiera. No, Señor Jesús. deténgase y diga, no lo voy a hacer. Gracias, Señor. Y venza. Eso fue lo que le pasó a José. Hay poder en mi Dios. Dice que José le dejó la ropa a la mujer de Potifar, es decir, que si le dejó la ropa, Amén, mi Dios. el tipo estaba sin Señor. ropa. Sí, mi Dios. Pero cuando se vio la hora de la verdad hizo así. Amén. Y se fue. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque él conocía la palabra. Sí, amén. Él dijo, yo no le voy a hacer esto a mi Dios, ni le voy a hacer esto a tu esposo, porque él me ha entregado todo, Sí, Señor. excepto a ti, Así es, para que no te Señor. tocara. Gloria a ti. Él tenía conocimiento, que estaba en Egipto, él tenía conocimiento de la palabra y de la ley, porque los niños israelitas, Señor. como desde los 8 años de edad, ya tienen el conocimiento de la ley de Dios. Amén. Así es, Y cuando Señor. la ley, la palabra, los estatutos, decretos, preceptos y mandamientos de Dios están en ti, Amén. Así es, Señor. es difícil Dios. que caigas. Señor. El consejo de Dios para tu vida es que te comas la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria Y con ella vas a limpiar tu camino. Entonces vas a ver lo que Dios quiere hacer contigo. Tú sabes si Dios te quiere usar como profeta, como pastor, como pastora, como evangelista, con dones poderosos. Pero para descubrir eso hay que limpiar nuestro camino y sacar lo que no está bien. Señor, aleluya. El poder de la palabra te libra del mal. Dios te bendiga. Póngase de pie, por favor.